Ministerio de Educación. Buenos días, amigos de las direcciones regionales de educación del ámbito nacional y de todos los miembros que la conforman. En esta ocasión me presento, mi nombre es Víctor Inga Aranda, soy el asesor legal de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada. Y me hago presente a ustedes en representación de la señora directora, de la señora Graciela Nora Díaz Dueñas, a efectos de poder llevar a cabo nuestro ciclo de videoconferencias que tenemos programados por el presente año respecto a temas relativos a los procesos administrativos disciplinarios en el sector de educación. En esta ocasión corresponde a la Dirección de Formación Inicial Docente, DIFOID, efectuar el desarrollo de la videoconferencia referido a los procesos administrativos disciplinarios de educación superior pedagógica. En días atrás hemos tenido referido a los tecnológicos y escuelas artísticas. Pues bien, entonces el día de hoy nos acompaña el doctor Juan Francisco López Ludeña, abogado de la Dirección de Formación Inicial Docente, quien va a tener a su cargo la exposición de los temas relativos a los procesos disciplinarios de educación superior pedagógico. Y va a tener a su cargo estas 2 horas, a través de la cual va a tratar de, a los miembros convocados, que son los especialistas legales de las DRES de las DRES o de las gerencias regionales, como también a los secretarios técnicos de la Ley de Servicio Civil, también de las DRES o de las gerencias regionales, a los jefes de recursos humanos de las DRES o de las GRES, y a los directores de los institutos superiores de educación pedagógica, para efectos de que puedan tener ustedes toda la información necesaria relativas al desarrollo de los procesos administrativos disciplinarios. Entonces, sin más indicaciones, voy a darles el uso de la palabra a los señores que tienen a su cargo el desarrollo de esta videoconferencia. Desde ya, muy agradecidos por la participación de cada uno de ustedes y esperamos pues de que este tipo de conversaciones sea pues útil para cada uno de ustedes y cumplan a cabalidad el desarrollo de su trabajo que les corresponde. Muy bien. Entonces, gracias y damos el pase al doctor López Ludeña. Gracias. Buenos días, distinguida comunidad de educación superior pedagógica. Mi nombre, tal como lo ha referido, es Juan Francisco López Ludeña. Soy especialista legal en la Dirección de Formación Inicial Docente y en ese sentido les transmito también el saludo de nuestra señora directora, Susana Romero Torres. En ese sentido, el día de hoy, dando continuidad a las exposiciones que vamos desarrollando, nos toca abordar el tema de la casuística del régimen disciplinario de docentes y el proceso administrativo disciplinario de Instituto de Educación Superior Pedagógica, en el marco de la Ley 30512 y su reglamento. Para ello, el enfoque que le queremos desarrollar a esta respectiva videoconferencia, es tratar de ubicarnos dentro de el operador, en este caso, llámese el director general, los miembros de la Comisión de Procedimiento Administrativo Disciplinario, los asesores y también los docentes que frente a un evento que se pudiera dar en un instituto, en este caso pedagógico, ¿cuál sería el modus de operar, de desarrollar el proceso respecto a una infracción o una falta disciplinaria que se desarrolle en este ámbito? En ese sentido, tomamos como base 4 objetivos. Primero, la correcta aplicación de la normativa sobre el procedimiento administrativo disciplinario, que es básico. Segundo, identificar cuál es el rol que le toca cumplir a cada órgano e institución en este procedimiento.
Además, destacar la importancia que tiene el conformar las comisiones para que opere el procedimiento administrativo disciplinario en cada uno de los institutos de educación superior pedagógico, así como en la Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación. Y también reconocer la necesidad de brindar asistencia técnica y capacitación a los diversos operadores del procedimiento administrativo disciplinario con el propósito de evitar errores involuntarios, evitar también procedimientos que al final no van a llevar consigo y su Decreto Supremo 010-2017 que aprueba dicho reglamento. Y a eso le vamos a sumar el hecho que tenemos una resolución ministerial, la 553 del 2018, que facilita la operatividad de esta norma. Es por ello que podemos señalar que existe un soporte para poder efectuar satisfactoriamente el desarrollo del marco legal que corresponde a estos procedimientos. Bien, entonces tenemos el marco. Ahora vamos a ver la que sigue. Vamos a ver el bosque, el régimen disciplinario de la carrera pública docente, porque luego hablaremos del árbol, procedimiento administrativo disciplinario. Pero en este régimen disciplinario de la carrera pública docente, vamos a encontrar tres elementos que es necesario enfatizar. El primero, los principios de la potestad disciplinaria, que son básicos. Si carecemos de los conocimientos específicos sobre ellos, podemos trastocarle el proceso, el caso que estamos desarrollando. Y lo vamos a ver inmediatamente, pero vamos a continuar. Principios. Tenemos normas, el procedimiento administrativo propiamente dicho. ¿Y cuál es el propósito? Prevenir. ¿Qué cosa van a prevenir? Las faltas y sanciones que pueden cometer los docentes que incurran en ellas. Y esto inmediatamente se da. Primero tendrá que darse un procedimiento administrativo disciplinario con el cual tutelamos el derecho a la defensa y al debido procedimiento que corresponde a los docentes de la carrera pública docente. En ese sentido, podemos señalar que el régimen disciplinario de la carrera pública docente trae consigo un enfoque de prevención, o debe ser preventivo, no reactivo, basado en el conjunto de elementos que conforma precisamente el mismo. La que sigue. Anterior. Ahora bien, vamos a una casuística. Por ejemplo, ustedes, señores directores, asesores, particularmente termina la respectiva conferencia, van a su respectivo instituto y en la puerta se dan con que ya a mediodía está saliendo un docente que tiene una bolsa en la cual se ve que hay una laptop del tamaño de las que utilizan en el taller. Y en la bolsa está la suscripción, el logo de la institución. Ustedes literalmente han advertido ello e inmediatamente lo detienen. El docente opone resistencia, pide que venga, que le apoye el portero o el personal de seguridad y requisan la laptop. Y ante esto, todavía le dice, bueno, tiene usted 5 días de suspensión. Y se va el docente. Bien. Luego ustedes llegan y le dicen que formalicen esto y que envíen a la DRE el informe. La pregunta es, ¿han actuado bien o han actuado mal? ¿Han omitido algo o se han excedido en algo? Bien, la que sigue. En este caso es el que estamos viendo aquí, ¿no? Yo estimo que el modo de operar ha sido sintiéndose
un Luis XIV. ¿El Estado soy yo? No. Vivimos dentro del marco de la norma y tenemos que respetarla. Y esta norma trae consigo un procedimiento, trae consigo una presunción de inocencia, trae consigo el ejercicio de la legalidad, ver las normas, las disposiciones existentes. Y también trae consigo el ver el tema del derecho a la defensa que tiene toda persona, lo cual podemos apreciar que se da un exceso. Y para cerrar la idea, imagínense que en la tarde recibe una notificación en la cual, en principio, el encargado del taller dice que están completas todas las laptops, pero que solo falta la bolsita del logo que se ha perdido. En otras palabras, era su laptop del docente y solo tenía aparentemente una bolsita que aparentemente era del instituto. Bien, les dejo con esa inquietud, pero la conclusión es que debemos siempre revisar los principios. Debemos necesariamente tomar en cuenta que existe un procedimiento a seguir y que no podemos actuar al margen de esto. La que sigue. Es por eso que aquí nos encontramos con una serie de principios que están regulados en el artículo 158 del reglamento, el TUO de la ley 30.27.444, Ley General de Procedimiento Administrativo General de Procedimiento Administrativo, nos señala, ¿no? En ellos, obviamente en esta charla que nos toca en tan corto plazo o tiempo, no puedo yo hacer un desarrollo total, pero lo tenemos aquí y podemos ver que tenemos los principios legalidad, debido procedimiento, tipicidad, razonabilidad, causalidad y retroactividad, concurso de infracciones, continuación de infracciones, culpabilidad, presunción de licitud, non bis in idem, entre otros. Pero de todas ellas vamos a ir viendo, porque es un tema de casuística, cómo lo vamos a reflejar, la que sigue, cómo vamos a reflejar esto en la praxis. Y lo encontramos aquí. Como todos sabemos, dentro del procedimiento administrativo disciplinario, en la última fase en la cual se emite la resolución de sanción, el procesado tiene la posibilidad de elevar el recurso en apelación y este llega a servir. Y servir, en última instancia, emite su resolución. Vean ustedes, tenemos una resolución en la cual declara nulidad de la resolución directoral. En otras palabras, el caso se ha caído. Por situaciones, en realidad, relativas. Pero vean ustedes qué dice. Al haberse vulnerado el principio de tipicidad y el debido procedimiento administrativo. Para ello, el caso más o menos no lo vamos a desarrollar porque lo que quiero puntualizar es la necesidad de conocer estos principios, ¿no? En el caso, por decir, ¿no? que en el documento dice, en la resolución directoral no se aprecia que la entidad haya señalado el nombre de la impugnante. O sea, se emitió la resolución sin considerar el nombre adecuado y completo de la persona que aparentemente habría infringido la norma. Y por ello, dice la ciudad que correspondería, y por ello se ha incurrido en el procedimiento regular y por ende en el debido procedimiento. Se ha incumplido. Luego tenemos, por ejemplo, en la parte inferior, el informe de precalificación que se desarrolla. Se indicó que quien debía emitir la resolución al inicio a la impugnante era el jefe inmediato, que recaía en el área de recursos humanos. Sin embargo, lo hizo el director de la entidad. Con esto no quiero señalar que ese es el procedimiento que nos corresponde a nosotros, pero quiero recalcar por qué muchas veces el procedimiento llega hasta servir y luego cae. Bien, la que sigue. Otro, principio de legalidad y tipicidad, que lo contemplan. La legalidad, solo por norma de rango de ley puede atribuirse a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado,
el que en ningún caso habilitará a disponer la privación de la libertad, ¿no? Obviamente, está contenido ahí. Con ello, estamos señalando que un procedimiento administrativo no puede traer consigo el mandar privarlo de la libertad. Sería un exceso. Y luego vamos a ver sobre las responsabilidades. Y la tipicidad. Solo constituye conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en norma, con rango de ley, mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Entonces, en este ámbito, yo no puedo establecer una sanción sobre alguna falta o infracción que no esté consignada debidamente en el marco normativo. La que sigue. El principio del debido procedimiento y legalidad. Por ejemplo, un caso, ¿no? Tenemos también aquí. En este caso dice, se declara la nulidad de la resolución directoral. Otra caída. Caso de un exsecretario técnico que dejó de prescribir, o sea, dejó prescribir varios expedientes de procedimiento administrativo disciplinario. Vale decir, dejó que el tiempo pase y luego la otra parte presentó un escrito señalando que me acojo al principio de la prescripción y efectivamente así fue. Entonces, genera una responsabilidad. Pero aquí, ¿qué dice? El principio de legalidad. Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho. Las autoridades, al emitir un acto administrativo, deben hacerlo cumpliendo el ordenamiento jurídico y siguiendo los procedimientos previamente establecidos, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación. En este caso, la figura está dada en el hecho de que esta persona, él estuvo como secretario durante un año. Al siguiente año hizo un cambio en la misma institución y el proceso se señalaba por un periodo que rebasaba el tiempo que le tocó ejercer como ex secretario técnico. En otras palabras, si él estuvo un año, en la resolución decía que había como 2 años desarrollado esta acción, lo cual decaía en que no podía ser así y era contrario al debido procedimiento y legalidad. Así es. Ahora bien, el derecho a la defensa es otro elemento básico. Caso de adolescente que castiga y golpea a estudiantes. Esta es una resolución que se dio que aparentemente debió llevar consigo hacia una sanción y una confirmación de servir. Sin embargo, si ustedes observan en la resolución, esta fue declarada infundado por procedimientos que no se tomaron en cuenta en su oportunidad, pero que sin embargo retrotrayeron el proceso a una etapa inicial, porque se había planteado primero, los documentos con los cuales se iban a desarrollar estaban mal formulados. Y eso trajo consigo esta conclusión. Entonces, la que sigue. Ahí hemos establecido algunos casos que se presentan y que evidentemente están reñidos con los principios. Ahora bien, veamos a las personas, al docente. En la institución de educación superior tenemos docentes que ocupan o desarrollan actividades y se desempeñan como en el área de la docencia y en el área de gestión pedagógica. Bien, en este caso el marco legal está dirigido a ellos. En otras palabras, a ellos va dirigido que estos sean sometidos a procedimiento administrativo disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas y por faltas o infracciones que hubiesen cometido en el ejercicio de sus funciones. Esto está consignado en el artículo 114, el área de docencia del reglamento de la ley 3512 y en materia de gestión pedagógica de 115 del reglamento. ¿No?
y el 156 complementariamente. Obviamente en el área de gestión pedagógica sabemos los cargos directivos que se dan de gestión pedagógica, ¿no? Jefes de los distintos jefes, secretario académico, que se desarrolla precisamente en este artículo 115. Bien, entonces ya sabemos a quiénes va dirigido el procedimiento. Continúe, por favor. En ese caso, tenemos aquí algunas preguntas. Usted, ¿a quién sometería a procedimiento administrativo disciplinario? Tenemos varios casos. Grupo de estudiantes denuncia a un docente contratado por venderles copias de su curso. ¿Lo somete? Sí. Alumna presenta una denuncia al instituto contra un practicante por hostigamiento sexual. ¿Lo denuncia? Obviamente que sí lo va a denunciar, pero no está dentro del marco de este régimen que va dirigido a docentes de educación superior, porque la persona es un practicante, tiene un tratamiento diferente. Pero que se denuncia, pero no dentro de este procedimiento. Estudiante denuncia al coordinador del área académica por retirarse antes que termine la clase. Un coordinador tiene 12 horas lectivas y él se retira antes. ¿Susceptible de denuncia? Sí. Padre de familia de un alumno denuncia al personal de la cafetería porque no vende productos saludables. ¿Susceptible? No. ¿Es falta? ¿Es infracción? Tampoco. Miembro del sindicato denuncia al director por agredir violentamente a la encargada del servicio. Sí. Y es director. Va a participar la Dirección Regional de Educación de su jurisdicción. Bien. Aquí, en esta siguiente presentación, tenemos la ley 357, en la cual establece que no están comprendidos en esta ley, que es general, los servidores o sujetos de carreras especiales. Y la ley 3512 es una carrera pública de carácter especial, así como el magisterio en este sentido. Universidades también. Ahora, aquí vamos a abordar los tipos de responsabilidad, porque estamos viendo que la responsabilidad puede ser administrativa, penal y civil. La civil estará dirigida a ver o analizar cómo se ocasionó un daño económico, ya sea por dolo o culpa, por acción u omisión en el ejercicio de las funciones, en este caso del docente. Mientras que el penal está ligado con los actos u omisión debidamente tipificados como delito o falta en el Código Penal vigente. Mientras que, y ese es nuestro tema, la responsabilidad administrativa trae consigo contravenir el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenece. Esta responsabilidad es independiente de la civil y penal. Es conveniente eso señalar. Y hay un caso, en el artículo 155 del reglamento, señala que la responsabilidad administrativa en caso de docente fallecido, ¿no?, ya termina, pero continúan solo los demás involucrados que resulten responsables. ¿La que sigue? Entonces, un docente, ya hemos señalado quién es: docente, director o de gestión pedagógica. ¿Por qué razón tendría que someterse a un procedimiento administrativo disciplinario? Pues por dos razones, particularmente. Por faltas previstas en la ley 3512, por infracciones en la ley 27815 de la ley del Código de Ética de la Función Pública. Y se procesan conforme a la ley y reglamento, que es materia de lo que estamos desarrollando. La que sigue. Ahora, ya estamos acercándonos a lo que son las faltas. Por eso yo señalo que el concepto del régimen debe tener un enfoque preventivo, de manera tal que se evite llegar a esta situación basado en el conocimiento previo de los docentes y también de
el conocimiento técnico de los operadores de los procedimientos administrativos disciplinarios. Caso contrario, nos veríamos con que los procesos llegan al tribunal de servir y devienen infundados. Continuando, entonces, tenemos faltas y sanciones aplicables. Tenemos tres: faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. La primera se sanciona con amonestación escrita. La segunda, la falta grave, es suspensión sin goce de remuneraciones hasta por un máximo de 90 días. Y la falta muy graves, con la destitución de la carrera pública. Esto también está regulado en el numeral 6.6 de la norma técnica, vale decir, de la resolución ministerial 533. Adelante. Entonces, ahora vamos a ver las faltas. Y ello va a traer consigo analizarlas. Y para esto me he dado la licencia de poder poner un título que pueda agrupar alguna de ellas, de manera tal que sea más accesible el entendimiento, solo para fines de carácter metodológicos, ¿no? Tenemos faltas leves, 81, 160 de reglamento. Por no cumplir la jornada regular de trabajo en el plantel. ¿Qué puede ser? Vemos ahí en la figura una persona que va corriendo para poder llegar al instituto, un docente, va a llegar tarde, y ello puede constituir una falta leve. Por ejemplo, el director recibe la denuncia de un grupo de alumnos del segundo ciclo sobre faltas a clase continuamente de un docente, que inclusive se retira antes de culminar la clase, dejándoles trabajos en grupo. ¿Cuál es el artículo afectado? A y B del artículo 81 de la ley 3512 y artículo 160 de su reglamento. ¿Cómo lo vemos? La que sigue. Aquí está. Bien. Entonces tenemos 4 consideraciones de esta falta leve. Inasistir una vez al centro de labores, retirarse antes de la culminación de la jornada laboral, en forma injustificada, obviamente, iniciar el dictado de clases con un retraso mayor a 10 minutos, a más tardar en 3 oportunidades en un mismo semestre académico, culminar el dictado de clases antes de la hora prevista en más de 3 oportunidades en un mismo semestre académico. Seguro que ustedes estarán pensando que hay muchos casos que se están dando y no sabían quizás estos detalles. Yo pienso que es siempre bueno refrescar un poco sobre estos temas que generalmente son necesarios tomar en cuenta, porque al fin y al cabo lo que se pretende con todo ello es lograr brindar un servicio educativo idóneo. Y esto que se da no va en favor de ese fin. Bien, la que sigue. Por no cumplir con presentación de documentos o hacerlo incompleto, falta leves. Por ejemplo, el docente de educación física del instituto aún no entrega sus notas a pesar que ya terminó el ciclo académico. No entregó notas. Artículo 81 de la ley 3512, insisto, literal E y F del artículo 160 del reglamento. Lo vamos a ver. La que sigue. Aquí tenemos 2, la E y la F. No efectuar evaluaciones ni entrega de notas y demás documentación requerida por las autoridades de la institución o de la instancia de gestión correspondiente en los plazos establecidos. No desarrollar o desarrollar en forma incompleta o deficiente el contenido de la unidad académica asignada. ¿Encuentran algún caso que se den en sus institutos? Faltas leves. La que sigue. Faltas leves añadidas en el reglamento. ¿En qué sentido? La ley autoriza para que en el reglamento se consignen faltas adicionales. Por ejemplo, el caso. Los docentes del turno de noche no efectúan el registro de asistencia de estudiantes, ni lo reportan porque dicen que ellos trabajan. Inclusive no responden las solicitudes decretadas por el director. Artículo 81 de la ley 3512, inciso A, artículo 160 del reglamento. La que sigue. Aquí están. 2, ¿no? A y B.
no efectuar ni reportar el registro de asistencia de estudiantes de acuerdo con el procedimiento establecido, no resolver las solicitudes o no entregar los documentos que se les soliciten dentro del plazo establecido para el procedimiento administrativo correspondiente. Continuamos con las faltas leves. Por no cumplir labores asignadas. No cumplir labores asignadas, claro. Por ejemplo, en el tema de las horas no lectivas, ¿no? Cumplidas en formas deficientes. Por ejemplo, aquellas relacionadas con ¿cuál? Seguimiento de egresados, seguimiento de situaciones reales de trabajo para temas de los tecnológicos, o las actividades de investigación, o las actividades por asesoría de tesis o de trabajos de titulación, entre otras. Estas son las horas no lectivas que corresponden y están dentro de la jornada laboral del docente. Lo otro es incumplir injustificadamente con las labores encomendadas por los superiores jerárquicos, siempre y cuando éstas se realicen de acuerdo a las facultades y atribuciones correspondientes. Obviamente, o sea, tiene que estar facultado y con las atribuciones correspondientes para poder realizar. Si es que le dice una autoridad que vaya a sacarle copias a la bodega, yo no creo que esto sea una labor que le deba encomendar a un docente, ¿no? Por eso dice, cuando se realicen de acuerdo a las facultades y atribuciones correspondientes. Bien, la que sigue. Por acá ya casi estamos terminando por las faltas leves, porque las faltas graves y las muy graves son las que más se tienen que tomar en cuenta. Ahí tenemos un signo de que está pisando algo que está prohibido. Por transgredir la norma, ¿no? Transgreden los principios, deberes, obligaciones o no cumplan las prohibiciones señaladas en la ley 30512 y su reglamento y la ley 27815 del Código de Ética de la Función Pública relacionada con las infracciones. El reglamento establece la graduación de las sanciones y tipifica otras infracciones, además de las establecidas en la presente ley. Aquí vemos un tema que es bastante amplio, porque en estos estamos hablando de conceptos bastante amplios, valga la redundancia. La que sigue. Y aquí estamos ya frente a la falta grave. Suspensión, sanción, suspensión, trae consigo estas faltas graves. Por reincidencia, le hemos señalado, y eso se da en las faltas muy graves también, ¿no? Vale decir, esas faltas leves se repiten, por lo tanto, ya se convierten en una falta grave, ¿no? Incumplir una conducta tipificada en la falta leve, o sea, la anterior, ¿no? Habiendo sido sancionado en 2 ocasiones con anterioridad, ¿no? Otra que es necesario tomar en cuenta para efecto del docente, por plagio en evaluaciones como docente. Puntualmente dice, incurrir en cualquier acción dirigida a plagiar o copiar en las evaluaciones previstas para la carrera pública. Eso es una falta grave. La que sigue es por afectar evaluaciones de logros de estudiantes. Dan sus exámenes, las evaluaciones, cambian las notas, informan inadecuadamente o en la evaluación del logro del aprendizaje del estudiante. Lo segundo es por interrumpir el servicio educativo de plantel. Interrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servicio educativo, obviamente sin perjuicio del ejercicio regular del derecho de huelga, que ya tiene establecido un marco específico sobre esto. Y otra que dice, otras que se establecen por ley, ¿no? Es el cajón desastre, ¿no? Otras que se establecen por ley, que probablemente se puedan incluir. ¿A qué sigue? Continuamos con las faltas graves. El estado de embriaguez o encontrarse en estado de drogadicción. Puntualmente dice, la concurrencia al centro de trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias psicotrópicas o estupefacientes, así como la ingesta de las sustancias indicadas en el centro de trabajo. Falta grave. Para ello no necesita mayor detalle. Por incumplir acciones de personal como docente. Por ejemplo, dice,
no entregar el cargo al término de la carrera pública docente conforme al procedimiento respectivo, o sino también el uso indebido de las licencias señaladas en el artículo 87 de la ley, con excepción de las concedidas por motivos particulares. ¿A qué sigue? Continuamos entonces con las faltas graves. Por incumplir con capacitaciones oficializadas. Ahí dice F, no participar en el programa de fortalecimiento de capacidades o en la capacitación previa a la evaluación de permanencia ordinaria o extraordinaria, según corresponda, sin causa justificada, porque existen causas sí justificadas. Las que no tienen justificación, esas las que se convierten en faltas graves y son susceptibles de ser sancionadas con suspensión. Luego, por incumplir acciones de orden administrativo asignado. No tenemos D, no comunicar dentro del plazo correspondiente la causal de abstención en la cual se encuentra incurso conforme a lo establecido en el artículo 79 del TUO. No. Es para el tema de abstención frente a una causa que se tendría que desarrollar como miembro de un comité u otro. Impedir u obstaculizar la presentación de una queja administrativa en su contra. ¿No? Caso de una autoridad, ¿no? Director o personal de gestión pedagógica que limita el que presente la queja administrativa en su contra. Incumplir las disposiciones establecidas en el TUO respecto al acceso a la información y transparencia. Exigir procedimientos, requisitos, tasas y cobros en contravención a lo dispuesto al TUO o norma que los instituya y demás normas de la materia. Por ejemplo, en los procesos de contratación que se están dando, el caso de presentar para recibir los expedientes y señalar una determinada cantidad del folder para que presenten los documentos. No hay norma que señale que va a tener un costo, porque esto lo hacen en términos virtuales y por la presentación le cobramos como en los procesos de admisión por tu folder 20 soles o 50 soles. No. Falta grave o suspensión. Estas sí son faltas muy graves y que trae consigo la destitución. Termina el vínculo por esta causa. Por reincidencia, igual como en el anterior caso, cuando se repiten las acciones anteriores de las faltas graves. Por violencia contra algún miembro del instituto. Dice algún miembro del instituto, o sea, ejecutar, promover, permitir o encubrir dentro o fuera de la institución educativa actos de violencia física o psicológica en agravio de estudiantes, docentes, personal o cualquier miembro de la institución. Entonces, es amplio y por tanto, lo que trata de protegerse es que se viva en un lugar donde se desarrolle un clima de paz y de armonía, ¿correcto? El otro, por lucrar en el instituto, por ejemplo, realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propio o de terceros, haciendo uso del cargo o función que ejerce dentro de la institución educativa. ¿A qué sigue? Entonces, hemos hablado ya relacionada las personas, la responsabilidad, las personas que intervienen, las faltas que cometen, la graduación que se dan. Y lo último que quiero señalar es lo siguiente. Y aquí está la pregunta. ¿Se puede iniciar un procedimiento administrativo disciplinario sin tener una comisión de procedimiento administrativo disciplinario en la institución, en el Instituto de Educación Superior Pedagógico? La respuesta está ahí. No, porque contradice el debido procedimiento y legalidad y existe responsabilidad del director por no conformar la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. Un caso. Un estudiante, un estudiante de la institución presenta una denuncia contra un docente que llegó tarde a clase y dictó en estado de embriaguez.
y tiene ya un video, acompaña una grabación. Lo presenta en mesa de partes, lo ve el director, lo va a canalizar. Por tratarse de un docente del instituto, le corresponde ser sometido a un procedimiento administrativo disciplinario a cargo de la Comisión de Procedimiento Administrativo del plantel docente. Consecuentemente, habría responsabilidad del director por omitir actividades de sus funciones que corresponde, dado que es un elemento central y básico para poder desarrollar el procedimiento de forma normal y regular. Bien, entonces podemos en esta parte hacer un pequeño intervalo de tiempo necesario para que puedan ustedes registrarse, inscribirse en este día, 18 de julio del 2019. Esperamos que ustedes puedan haber recogido estos alcances y sus inquietudes, poderlas consignar en esta videoconferencia que se viene realizando. Muchas gracias. Bueno, continuando con la videoconferencia, hemos podido recibir un número determinado de preguntas, las cuales las vamos a ir absorbiendo, indicando además que vamos a ver el tema también subsiguiente, que es el procedimiento administrativo disciplinario. Ahora bien, en lo que respecta a la pregunta que nos hace de Laugel Guanta, en el sentido de cuándo el administrador del Instituto Tecnológico está incurso en una falta administrativa, ¿quién es el órgano sancionador? En principio, como les señalé, nuestro miramiento debe estar dirigido a ver quiénes están incurso en el procedimiento administrativo disciplinario de la Ley 3512. Docentes y docentes que ejercen gestión pedagógica, ¿correcto? Ahora bien, estamos nosotros en el marco de lo que son los institutos pedagógicos, pero obviamente esta norma cubre los pedagógicos y los institutos tecnológicos. Tanto es así que anteriormente ya han realizado esta exposición. Pero ello me trae a colación lo siguiente, es que el artículo 35 de la ley 3512 señala en forma expresa que no están comprendidos dentro de la carrera el administrador o director del instituto tecnológico. Es más, señala que ellos están comprendidos dentro de la ley 30057, ley del servicio civil. Es por eso que al inicio yo les puse el cuadro de todas las normas y había una que no encajaba. Ahí está la respuesta. Esto también me da pie a poder añadir algo, que para el caso del director general del instituto o escuela de educación superior pedagógica, sí está incurso, porque él sí pertenece a la carrera pública docente. ¿Correcto? Bien. La segunda pregunta. El pedagógico de Ramón Copaja. Si un docente se rehúsa a recibir el memorándum de su jefe inmediato, ¿sería una falta? De ser así, ¿en qué tipo de falta incurriría? Incurriría en una falta leve y está dentro del marco de sus funciones. Lo hemos señalado anteriormente y en ellas indicamos que son funciones el poder, en principio, atender los requerimientos que nos hace el superior dentro de las atribuciones y facultades establecidas. Si esto es parte de su respectivo quehacer, como es el recibir un memorándum de su jefe inmediato, obviamente él no podrá hacerlo, si es que lo desea, pero ya estaría consignando un acta de no recepción de la misma. ¿Correcto? La que sigue. Del pedagógico de Sullana.
En caso el procesado se niega a recibir el pliego de cargos, ¿cuál sería la acción inmediata a seguir en el proceso administrativo? Evidentemente, no estamos hablando del proceso administrativo propiamente dicho, sino simplemente, como hemos indicado, el inicio del procedimiento, y que lo vamos a ver, está precisamente dado en una investigación previa o investigación preliminar, en la cual recojo todos estos elementos que están ahí presentes y trato de recoger evidencias para poder determinar si es que conlleva el inicio o no conlleva el desarrollo de un proceso administrativo. ¿Bien? El que sigue, Tretagna, de pedagógico Copaja. Ya le hemos respondido la falta de respeto a la autoridad. ¿Qué tipo de es? Sería una falta leve en este caso. Y eso también según el tipo y gradualidad que se señala. El pedagógico Suyana. En caso se enferme un miembro titular de la comisión o haya renunciado, ¿cómo se cubriría con los miembros suplentes? La normativa en este caso señala que en principio existe la obligación por parte de los miembros de ejercer precisamente el desarrollo de su condición de miembro de la comisión. Está bajo su responsabilidad. Y ahí contempla el término de debidamente fundamentado, ¿no? Obviamente, hay casos en los cuales, por así decirlo, ¿no? Digamos, el proceso se desarrolla siendo la persona aparentemente, presuntamente, que ha infringido la norma, digamos, su hermano o un familiar, su esposa, etcétera. En este caso, él tendría que, por esa razón, no participar inmediatamente en esto, y para ello tenemos un alterno, que es el que los sustituiría. Ahora bien, esto también trae consigo en que en el último caso que se dé una situación, da pie a que se pueda informar a la Dirección Regional de Educación de su jurisdicción para que adopte las medidas que el caso corresponda respecto a los miembros que en ella deben conformar. El Instituto Ramón Copaja nos indica, ¿puede renunciar un miembro de la comisión a la Comisión de Procedimiento Administrativo Disciplinario? En este caso, estamos hablando de un miembro de la comisión. Dentro de los miembros tenemos, en este caso, el que preside, el director administrativo en el respectivo instituto, pero a lo que creo que va la pregunta es al representante de los docentes, que viene a ser uno titular y uno suplente o alterno, que es el resultado de una asamblea en la cual ha sido debidamente elegido. Por tanto, en el caso de su renuncia, esta en realidad tendría que ser, como hemos dicho anteriormente, por razones debidamente fundamentadas, con lo cual no puedo yo afirmar que sea aceptada esa renuncia si es que esta no trae consigo un fundamento sólido, y no es una renuncia propiamente dicha. Bien. El Instituto Pedagógico Juan José Farfán Céspedes. ¿En qué circunstancias se puede dejar de pertenecer a la Comisión de Procedimiento Administrativo Disciplinario? En principio, está relacionada con la anterior pregunta, pero la pertenencia, como he dicho, no es una situación que traiga consigo una obligación inmediata, sino es el resultado de un proceso de elecciones. Es más, en el cual en ese mismo proceso puede el docente que quiere participar presentarse como tal a efecto de que sea reconocido. Bien, eso creo que está ligado con la respuesta, ¿no? Dejar de pertenecer, ¿no? Si ya ha asumido un rol, hemos señalado también que hay una responsabilidad que debe cumplirse. El pedagógico Juan José Farfán Céspedes. Si un administrativo comete infidencia, caso de secretaria académica, etc., ¿cuál es el procedimiento y la sanción? Como verán,
estamos hablando de un administrativo. Un administrativo debemos conocer a qué régimen pertenece. A la 728, a la 276, a la 1057, a la 357, ¿no? No lo precisa. Pero entendamos que se trate de uno de ellos. Obviamente, esto tendría que ser regulado por la ley del procedimiento que regula la ley 357 de servicio civil. Bueno, estas son las preguntas que hemos podido atender. Y ahora vamos a completar nuestra exposición. Como hemos dicho anteriormente, hemos visto ya el bosque. Ahora vamos a ver el árbol. Y a ello vamos a comenzar señalando, como verán ustedes, el procedimiento administrativo disciplinario trae consigo un conjunto de etapas o fases bien delimitadas, vale decir, las faltas, las infracciones, los docentes, el personal de gestión pedagógica, todos ellos, dentro de la responsabilidad administrativa, van a llevar a un solo cauce, que es el procedimiento administrativo disciplinario. Y ese solo cauce va a darnos como consecuencia que están cumpliendo el procedimiento, el debido procedimiento, como principio. Y si eso lo hacemos recogiendo la normativa que regula, estaremos dando consigo la aplicación del principio de la legalidad. Y si identificamos cuál es la falta, estaremos aplicando el principio de la tipicidad y otros principios que trae consigo esto. Adelante. Adelante. Entonces, en materia del principio de legalidad, ya hemos hablado sobre la ley 3512, su reglamento, decreto supremo 0, el decreto supremo 010-2017, y a su vez también esta norma técnica aprobada por resolución ministerial 553 del 2018, del 5 de octubre del 2018, que es el instrumento técnico que nos permite operativizar el procedimiento. Significa un auxilio, un apoyo más didáctico de cómo encauzar el procedimiento para que éste termine en forma satisfactoria. Lo primero que puedo yo señalar es dar una leída a esta resolución ministerial, sobre todo a aquellos operadores de procedimiento administrativo disciplinario en materia de Instituto de Educación Superior pedagógicos y tecnológicos dentro de la carrera pública docente de educación superior. En ello vamos a encontrar todo el camino que lo vamos a ver. Adelante. Procedimiento administrativo disciplinario. Conjunto de actos y diligencias que tienen con propósito determinar responsabilidad administrativa, ya sea por transgresión de principios, deberes y obligaciones, o no cumplir las provisiones señaladas en la ley y su reglamento, cuando se cometan las infracciones también previstas en la ley 27815 del Código de Ética de la Función Pública y su reglamento. Este es el marco general, conceptual. Aquí tenemos ese conjunto de faltas que he ido clasificando, y en este anexo que se presenta está en 2 hojas todas las faltas leves, faltas graves, las faltas muy graves, debidamente ordenadas, partiendo que en la ley nos señalan algunas faltas, el reglamento está autorizado para incluir otras, y la normativa ha añadido dentro del contenido de la misma y están resumidas en las que tenemos aquí. Y no olvidemos lo último que dice ahí, otras que se establecen por ley, después de las faltas muy graves, ¿no? Lo cual le da un mayor ámbito para poder incorporar algunas adicionales. Por lo tanto, las faltas e infracciones cocinadas en esta presentación deben ser confrontadas con los hechos y evidencias ajustadas al principio de tipicidad
que luego dará lugar al informe respectivo, determinando si se inicia o no el procedimiento administrativo disciplinario. La que sigue. Este procedimiento tiene dos momentos: una fase instructiva y una fase sancionadora. La instructiva, artículo 69 del reglamento, numeral 64 de esta norma técnica. Fase sancionadora, artículo 173 del reglamento, numeral 6.4 de la norma técnica. La instructiva realizan actuaciones para determinar la responsabilidad administrativa del docente por la comisión de infracciones. Mientras que la fase sancionadora toma la decisión, tal como dice, de imponer sanción para declarar o que dé a lugar o no a lugar la imposición de la sanción en base a la recomendación de la respectiva comisión mediante la emisión de una resolución debidamente motivada. Aquí en estas dos fases nos tratan de manifestar que hay la doble instancia, ¿no? Y son diferentes los que ven el caso para desarrollar un pronunciamiento colegiado, por así decirlo. La que sigue. Y a ellos tenemos, y se nos agrega, el anexo 2 y 3 precisamente de esta resolución, en el cual para el inicio del procedimiento siempre va a partir por el evento fáctico que se presenta y que hay un agraviado, un afectado o un administrado que ve y tiene el deber de poder plantear o presentar una denuncia. La denuncia la puede presentar cualquier persona, cualquier administrado, no solo el agraviado, cualquier persona. Y lo segundo es que esa persona que lo presenta no necesariamente va a ser parte del proceso administrativo disciplinario. Por lo tanto, además, la denuncia no solo podrá ser escrita, ¿no?, sino también puede ser verbal, consignándose en el acta respectiva. Lo que es conveniente es mantener comunicados sobre el avance del proceso al afectado, asegurando las garantías de un buen procedimiento del proceso administrativo disciplinario. Aquí tenemos el modelo de denuncia en el anexo 2 y también tenemos el modelo de respuesta al denunciante, ¿correcto? De manera aquí que se cumple con el principio de la comunicación, la transparencia, la garantía y la atención de respuesta frente a un pedido que nos hace un administrado. Adelante. Teniendo ya la denuncia, se inicia la investigación preliminar. La normativa nos señala que esta investigación preliminar debe ser desarrollada precisamente por la Comisión de Procedimiento Administrativo Disciplinario. Es necesario tomar en cuenta que eso se consigna en la resolución ministerial 553. Se inicia de oficio una investigación preliminar en la que queda requerirse información, documentación de entidades, servidores o exservidores a fin de emitir un informe de precalificación en el que se disponga el archivo de la denuncia si no hay lugar a iniciar el PAD o la remisión al órgano instructor de dicho informe, recomendando el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, aquí estamos en una etapa de recabar toda la información, todas las evidencias y conformar como producto un informe de precalificación para que se defina si es que archivo la denuncia o continúe el procedimiento respectivo. ¿A qué sigue? Aquí tenemos algo muy importante y es cuál es la estructura mínima que debe tener el acta de investigación previa. En caso de que yo archive esa denuncia, vale decir, me llegan denuncias calificando todos los hechos, no corresponde. Aquí tenemos esta estructura mínima. Y en ella, en el número 5 dice fundamentos por los que se dispone el archivo, vale decir, análisis de los documentos y en general los medios probatorios que sirven de sustento legal para el archivo. ¿A qué sigue?
En esta fase instructiva van a haber, y eso es necesario tomar en cuenta, actuaciones por la responsabilidad administrativa del docente por la comisión de infracciones. Y ahí tenemos dos elementos. La Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Instituto Pedagógico o Escuela Pedagógica para los docentes, y en el caso de los directores, la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Dirección Regional de Educación. Repito, para los directores generales de las escuelas de educación superior pedagógica en este caso. Sí. ¿Cuál es la fase? ¿Cuáles son las fases que se dan? Hay una recepción de denuncia, una investigación preliminar, el acto de inicio, se tramita en 3 días la notificación, 5 días para los descargos que se le pide, lo haga o no lo haga, y luego termina con el informe final. Continúe. Entonces vemos que se inicia con la notificación del acto de inicio de procedimiento emitido por la Comisión de Procedimiento Administrativo correspondiente. En este ámbito ya estamos hablando que no se ha archivado la denuncia, sino le ha dado continuidad. Entonces, ello trae consigo que el contenido del acto del inicio del procedimiento administrativo disciplinario va a traer consigo el que tengamos que reunir unos requisitos que deben estar ahí consignados adecuadamente. Identificación del docente o director, imputación de las faltas, las normas vulneradas, medida provisional en caso corresponda, sanción que le correspondería a la falta imputada, derechos y las obligaciones de docentes en el trámite del procedimiento, los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento y la autoridad competente para recibir los descargos y el plazo para presentarlos. Está bien, la que sigue. En la resolución 553, el anexo 5 dice justamente esto. Entonces, ahí tenemos como un apoyo para poder realizar esto, ¿no? Dice, acta de inicio del procedimiento administrativo disciplinario, número de expediente o registro, identificación, falta administrativa, antecedentes, norma jurídica, medidas cautelares, probable sanción, plazo para presentar el descargo, autoridad competente, derechos y obligaciones, decisión de inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Quien lo firma, el presidente de la Comisión de Procedimiento Administrativo Disciplinario, docente del instituto, director de la dirección regional. Ahora, con esto, ¿qué tratamos de enfatizar? Que el debido procedimiento y la legalidad, esta es una norma, legalmente está consignado estos datos que debe señalarse en ellos. ¿Qué pasa si es que se omite alguno de ellos? No identifico al docente. Continúa el proceso y deviene infundado porque se ha vulnerado el debido procedimiento y la legalidad por no haber consignado la persona del docente infractor en este caso. Bien, la que sigue. La notificación. El acto de inicio se notifica al docente o director dentro del término de 3 días, contados a partir del día siguiente de su emisión. Esto está ligado directamente con el régimen de notificaciones establecido en el texto único ordenado de la ley 27444 del presente año emitido. Ahora bien, ¿esto yo puedo impugnar un recurso? No. Esto necesariamente no es impugnable. Vale decir, consigno el acto y tengo ya que dar mis descargos y continuar con el proceso. Presentación de descargo e informe del órgano instructor. Estamos en esta etapa instructiva. El docente se le comunicó sus 3 días para que pueda se inició el proceso, el inicio del proceso administrativo disciplinario, y él tiene los 5 días para que pueda emitir su descargo, acompañar el elemento de prueba. Y por A o B no hubiere tiempo, puede dar una prórroga a dicho plazo, que son de 5 días más. Si es que no, se continúa.
Y si es que él no emite un descargo, también se continúa con el proceso, no se detiene. Si vence el plazo con la presentación de los descargos sin ella, la comisión correspondiente debe emitir el informe a la autoridad encargada de emitir la resolución de sanción dentro de un plazo máximo de 2 meses. 2 meses a partir del día siguiente de la notificación del acto de inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Y con esto, cuando ya el cargo de recepción, de remisión del informe al órgano, ya no instructor, del órgano instructor al órgano sancionador, se termina la fase instructiva de la Comisión de Procedimiento Administrativo Disciplinario que se esté dando. Continuemos. Porque, y aquí está, es bueno añadir la estructura mínima del informe de la Comisión de Procedimiento Administrativo Disciplinarios, ¿no? Lo cual tiene que llenar toda esa información en el cual se da el inicio del procedimiento administrativo, se establecen los antecedentes y documentos, identificación de la falta imputada, los hechos que determinan la comisión de la falta, el pronunciamiento sobre la comisión de la falta, recomendación del archivo o la sanción aplicable y el proyecto de resolución o comunicación que pone fin o que le da continuidad al mismo. La que sigue. Entonces aquí ya le llega el informe, ya no de la fase instructiva a la fase sancionadora. La autoridad sancionadora entonces recibe esta información. Entonces, en esta fase se toma la decisión de imponer la sanción o declarar no al lugar la imposición de la sanción. Cualquiera de las dos opciones, pero viendo el informe que se ha emitido sobre la base de la recomendación de la Comisión, precisamente el procedimiento administrativo disciplinario, que se consigna en el informe. Y mediante la resolución se desarrolla esta sanción, la misma que debe estar debidamente motivada. El principio de motivación es necesario. El informe oral. En esta etapa, antes de la emisión de la resolución, la normativa nos señala que el docente que hubiere infringido puede solicitar por escrito la presentación de un informe oral, precisando, si fuera el caso, el nombre completo y conjetura del abogado que participa. Vale decir, para que ejerza su defensa antes de que se emita la resolución, de modo tal que sea debidamente fundada las razones por las cuales se está, en este caso, obviamente, el abogado va a defender la posición de la inocencia o tratar de establecer algún fundamento que aminore la sanción, para luego la autoridad encargada de emitir la resolución de sanción, evidentemente lo que quiero señalar es, deberá emitir una notificación por escrito aceptando y dando dentro de los 3 días lugar, fecha y hora en que se realizará el informe oral por parte del abogado y del docente en materia, en este caso, procesado. La que sigue. La fase instructora, ahora tenemos la fase sancionadora, tiene estas fases, estas etapas. Se recepciona el informe final, 2 días notifica del informe final, 3 días solicitud del informe oral que hemos señalado del abogado, se desarrolla el informe oral, emite la resolución y en 5 días notifica la resolución de sanción o no al docente procesado. La que sigue. Aquí tenemos, dentro de los formatos que acompaña el anexo 7 de la resolución 553/2018, la comunicación para el informe oral, ¿no? En el cual se dirige a la persona del docente, de modo que le señala, ahí dice, ¿no? Por lo que, considerando pertinente, puede solicitar por escrito la realización de un informe oral al amparo del artículo 183 del reglamento de la ley 3512, ¿no? Para que, si considera pertinente, lo puede considerar no pertinente, pero en este caso lo considera pertinente, para que pueda establecerse. Luego de ella, se dará la fecha, hora y lugar donde se efectuará el informe oral. ¿La que sigue?
La autoridad competente para sancionar mediante decisión motivada expide la resolución imponiendo una sanción respectiva o declarando no lugar la imposición de la sanción dentro de los 30 días hábiles siguientes de la recepción del informe de la Comisión de Procedimiento Administrativo Disciplinario. Esta resolución que se emite pone fin al procedimiento en primera instancia. En primera instancia estamos hablando que hay dos fases, fase instructiva y fase sancionadora. La segunda fase estará cuando interponga un recurso de apelación ante el Tribunal de Servir. El plazo de procedimiento administrativo disciplinario, conforme al artículo 174 del reglamento, señala que el procedimiento administrativo no puede exceder los 12 meses contados del momento de la notificación de la resolución del inicio del procedimiento que contiene la imputación de cargo, salvo que existan circunstancias que demanden mayor tiempo. La que sigue. Esta, en el anexo 8, es la estructura de la resolución que impone la sanción. Resolución tal, número de expediente, y ahí están todos los mismos casi elementos que hemos señalado. Antecedentes y documentos, los hechos, la sanción impuesta, periodo de ejecución, recursos administrativos que puede interponer el administrado, el plazo para impugnar, la autoridad ante quien se presenta el recurso administrativo, la autoridad encargada de resolver el recurso de reconsideración o apelación que se pudiera presentar. ¿Bien? Y esta es la estructura de la resolución del archivo del proceso administrativo disciplinario, ¿no? Que es el que estamos señalando ahí. La que sigue. Entonces, el docente o director general puede interponer recursos impugnatorios contra ese acto con esta resolución que se ha emitido, que pone fin al procedimiento disciplinario en primera instancia, dentro de los 15 días hábiles contados desde la fecha de su notificación. Esto puede ser un recurso de reconsideración o un recurso de apelación. El primero se presenta ante la autoridad que emitió el recurso de sanción. El segundo se presenta también ante la autoridad que emitió el acto que se impugna, pero este a su vez va a ser elevado al Tribunal del Servicio Civil, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. La interposición de los recursos señalados no suspende la ejecución del acto impugnado. Va a decir, interponga el recurso, ya, ¿se queda paralizado? No, se ejecuta el acto impugnado. Y hay una salvedad, salvo en el caso de sanción de destitución, que sería, ¿no?, que corte el vínculo laboral, que será ejecutado cuando el acto que impuso la sanción quede firme o se haya agotado la vía administrativa. El agotamiento de la vía administrativa, que es potestad en este caso de Servir, señala que la resolución que resuelve el recurso de apelación por el Tribunal de Servir agota la vía administrativa o causa de Estado, lo que conlleva a que pueda ser únicamente planteado en vía judicial proceso contencioso administrativo. ¿A qué sigue? Casi para culminar esto, tenemos aquí un esquema que resume las dos exposiciones que hemos hecho. En ella está la primera instancia, la primera fase instructiva, fase sancionadora, la segunda instancia por servir, cuáles son las diligencias o documentos en la fase instructiva, en la fase sancionadora, cuál es la resolución, en qué anexos añade estos formatos que he indicado, qué plazos se dan en cada uno de ellos, en el reglamento de la ley 3512, qué artículo es el que regula tal fase o diligencia, igual también en la fase sancionadora. Además, en la parte lateral izquierda dice base legal relevante y en la parte intermedia dice el docente o director que cometa o incurre en falta, verán eso 1, en el ejercicio de sus funciones previo PAT es pasible de sanción, amonestación por falta leve, suspensión por falta grave, destitución por falta muy grave. Ahí está la prescripción. Y en materia de la segunda instancia que interpone recurso de apelación, se resuelve por el Tribunal de Servicio Civil para sanciones de suspensión y destitución.
Esto va luego al registro de legajos de escalafón e inscripción en el Registro Nacional de Sanciones. Bien. Entonces, a modo de conclusión, podemos señalar lo siguiente. En principio, el procedimiento administrativo disciplinario debe ser una opción final y que lo que debe prevalecer es el enfoque preventivo para que el docente, primeramente, tenga conocimiento de cuáles son las faltas e infracciones que pueden poner en riesgo su actividad laboral. En segundo lugar, que el conocimiento debe traer consigo el que se internalice lo que es la función basado en principios, valores, dentro de un marco de un clima laboral favorable y que resulte más efectivo y dejar el procedimiento administrativo disciplinario como el último recurso para someter al docente ante una falta o infracción, para lo que se debe promover un conocimiento para que se evite optar por esta alternativa. Vale decir, que conlleve a cometer una falta o una infracción punible. Lo segundo es que la normativa de procedimiento administrativo disciplinario, partiendo que la ley y su reglamento 2016, reglamento 2017, y en estos momentos nos encontramos en un proceso de adecuación, porque tenemos institutos que deben convertirse en escuela de educación superior pedagógica, evidentemente va a traer consigo el que se puedan realizar una serie de mejoras en la normativa, tratando de puntualizar algunos aspectos que probablemente generen algún vacío o que requieran reforzar. Y en ese sentido también a ello se debe añadir la necesidad de contar con un soporte técnico legal en el desarrollo de esta temática, que no es muy fácil de poder interiorizar, considerando la formación que tiene el docente, en el sentido que está ligado a un campo que probablemente le sea un poco extraño, pero que es necesario tomar en cuenta. Y para ello tenemos en consideración que debe estar asistido técnicamente como por parte, en este caso, de la Dirección Regional de Educación, para que tenga los mejores resultados. A su vez, también es importante que se conforme la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios para que opere el procedimiento administrativo disciplinario en cada uno de los institutos de educación superior pedagógica. Es una exigencia y hay una responsabilidad de por medio. Por último, el buen clima laboral favorece el adecuado servicio educativo, debiendo prevalecer las garantías de un procedimiento ajustado a norma y que sea de carácter garantista. Bien, con ello creo que hemos culminado la exposición. Yo agradezco a todos los que han estado viendo esta videoconferencia. Dejamos ahí los correos electrónicos que correspondan. Y nuevamente, un saludo y aprovechando Julio, mi saludo por Fiestas Patrias. Muchísimas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.